Hola, ¿qué tal? Soy Luis Clemente y vamos a continuar con los tipos de texto, ¿no? Ya habíamos visto, ya hay un vídeo por ahí en el que, perdón, en el que explico qué es un texto o doy al menos las propiedades básicas de lo que es un texto, que son la coherencia, la cohesión y la adecuación. Así que vamos a empezar ahora con el texto narrativo y continuaremos con el texto descriptivo, expositivo, prescriptivo, etcétera, etcétera. Bien, empecemos ahora con el texto narrativo, el siempre estudiado texto narrativo. Siempre se han escrito cuentos, siempre se hacen ejercicios, siempre se ve el narrador, etc. Pero bueno, vamos a seguir profundizando un poquito más en él, ¿no? El texto narrativo, yo destacaría, se podrían hablar muchas cosas, como ven aquí, pero yo destacaría, perdón, 5 elementos que son los esenciales. Y podemos empezar por el narrador, lo que aquí pone como punto de vista, ¿de acuerdo? Vamos a poner un colorcito aquí. Bien, el punto de vista. El punto de vista vendría a ser el narrador. Y como ya saben, hay un narrador externo y un narrador interno. En el externo, por ejemplo, podemos ver dos tipos, básicamente. Bueno, también hay un narrador en segunda persona, pero se utiliza muy poquito. El narrador externo tenemos el narrador omnisciente y el narrador observador. Sabemos que el narrador omnisciente, como su propia palabra dice, omnisciente es el que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lugares, omnipotente, que todo lo puede. Pues el narrador omnisciente es el narrador que controla absolutamente la historia, ¿de acuerdo? Controla todo, los pensamientos, los sentimientos, qué va a pasar, el pasado, el futuro. Se puede mover como si fuera un dios, ¿no? En la novela. Y después tenemos el narrador observador, que es un narrador que se mantiene fuera de la historia, no conoce los sentimientos, pero nos cuenta la historia. Eh, eh, Habría que buscar algún ejemplo concreto, ahora mismo no se me ocurre, pero bueno, no tiene el control absoluto del narrador omnisciente. En cuanto al narrador interno, que es el narrador en primera persona, el externo es en tercera persona, en el narrador interno tenemos el protagonista y el narrador testigo. Como su propia palabra dice, el narrador interno protagonista es aquel que cuenta sus propias peripecias, sus propias aventuras, y el típico, tópico, clásico ejemplo de narrador interno protagonista es el Lazarillo de Tormes, que lo cuenta en primera persona. Y después tendríamos el narrador testigo, que es también un narrador en primera persona, pero no cuenta, no es el protagonista, sino que está contando lo que le ocurre a otro personaje. Bueno, un ejemplo podría ser las historias de Sherlock Holmes, en la que Watson, que es su criado, escribe un diario, ¿sí? En primera persona, y él va contando las peripecias de Sherlock Holmes y los casos que le van ocurriendo y tal. Watson también es protagonista de alguna forma, son dos personajes, una pareja que son coprotagonistas los dos, pero es un ejemplo de narrador testigo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con otro elemento, que no quiero alargar mucho el vídeo. Otro elemento, vamos a cambiar el color. Otro elemento interesante, digo, importante, no interesante, sino esencial, fundamental, son los personajes. Si no hay personajes, no hay historia, no hay narración. Y puede haber personajes que sean redondos, como es el caso del Quijote, por eso es tan, tan estudiado, porque es un personaje que, si lo cogiese un psicólogo, le podría hacer un estudio, ¿no? Incluso lo podría tratar. Los personajes redondos son personajes completísimos, tanto psicológicamente como sentimentalmente, etcétera. Son como personas llevadas personas en la ficción que podrían ser totalmente reales, ¿no? Y después tenemos ya los personajes en contraposición a los personajes planos. Bueno, en cuanto a los personajes, es importante describirlos, pero eso lo haremos en el siguiente texto, en el siguiente vídeo, perdón, que me atropello porque quiero ir rápido, no quiero hacer un vídeo largo, y ahí veremos pues los tipos de descripciones que hay, etcétera, ¿de acuerdo? Los personajes pueden ser de muchos tipos, el principal, el secundario, puede ser el héroe y después el villano, el protagonista y el antagonista. Se podría también ahí hacer una explicación amplia sobre los personajes, pero lo que nos interesa ahora es saber qué es un texto narrativo y ya vamos por dos de sus elementos. El tercer elemento importante del texto narrativo, no en tercer lugar porque vaya en tercer lugar y el tercero en importancia, sino el tercero en la explicación, son todos igual de importantes, es la llamada estructura, que es lo que llamamos la acción.
toda narración tiene que tener un conflicto, lo que llamamos el nudo, y ante el conflicto un planteamiento de la situación y un desenlace. Bien, la estructura, ese conflicto, y en la estructura aquí se habla de la estructura externa y la estructura interna. La externa es la que vemos, la forma en que el escritor ha organizado su novela o su texto, su cuento, lo que sea. Puede ser capítulos, partes, tratados. Ahora estamos leyendo La Isla del Tesoro y si nos vamos al índice vemos que La Isla del Tesoro está dividido en 6 partes y cada parte está dividido en capítulos, ¿no? Pues los capítulos podrían estar divididos después, bueno, en escenas, si fuese una obra de teatro. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de estructura externa. En cuanto a la estructura interna, y veo ya que voy por 5 minutos y me estoy alargando y no vuelvo a... Y voy a sintetizar. La estructura interna puede haber varios tipos. Una lineal, un acontecimiento te lleva a otro, y media res, que esta es muy usada en el cine. Se empieza con la acción y después ya viene una explicación de quiénes son los protagonistas, quiénes son los personajes, qué es lo que está ocurriendo. Y puede haber pues muchas técnicas de flashback, flash forward, etcétera, ¿no? Aunque esto, y lo enlazo ya con el siguiente elemento, tiene que ver con el manejo del tiempo y el espacio, que son los dos últimos elementos, y con esto hacemos 5 del tiempo y el espacio, que obviamente somos seres espaciotemporales, no podemos vivir si no tenemos un espacio donde vivir y siempre vivimos en un tiempo. A lo mejor alguna civilización extraterrestre es capaz de vivir en espacios múltiples y en tiempos múltiples, pero nosotros, los seres humanos, somos seres espaciotemporales, ¿no? Vivimos siempre en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Así que nuestras narraciones siempre necesitan de un espacio y de un tiempo, ¿de acuerdo? Con esto voy a dar por finalizada esta introducción a lo que es un texto narrativo, y siempre les recuerdo, vayan al libro de texto y completen la información con lo que allí aparece, ¿de acuerdo? Venga, gracias, un saludo.